Para los vaqueros del rodeo, cada montada es un desafío contra lo imposible, una lucha entre el coraje y lo incontrolable. Hoy exploramos las tragedias más impactantes, desgarradoras e inolvidables que marcaron para siempre la historia del rodeo. Número 8. Glen Keighley, dote el vaquero que nunca se rindió. Algunos jinetes nacen con talento. Otros desarrollan sus habilidades mediante un trabajo incansable. Glen Keighley tenía ambas cosas. Originario de Canadá, era una de las mayores promesas del país en la monta de toros profesional. Un competidor tenaz con la habilidad y la determinación para competir de tú a tú con los mejores del deporte. Keighley no era solo un vaquero más persiguiendo un sueño, era un auténtico profesional. Ascendió en la jerarquía, labrándose un nombre en el circuito profesional de jinetes de toros PBR. Si bien Canadá había producido una buena cantidad de jinetes talentosos, Keighley era especial. Poseía un estilo de monta fluido y controlado, una mente aguda para el deporte y una confianza inquebrantable que lo distinguía. Los aficionados lo adoraban por su determinación y sus compañeros jinetes lo respetaban por su valentía. No solo era bueno, era el tipo de vaquero que ponía nerviosos a los toros. Se enfrentó a algunos de los toros más robustos y difíciles de montar del deporte sin rehuir nunca un desafío. Y la mayoría de las veces lo hacía parecer fácil. La carrera de Keighley iba en ascenso y cada monta lo acercaba a la cima. Era una figura a tener en cuenta, un hombre cuyo nombre comenzaba a tener peso en el mundo de la PBR. Pero como todo vaquero sabe, el deporte no se trata solo de éxito, también se trata de supervivencia. Y en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Para Glen Keighley, ese momento llegó en el año 2000, durante una carrera que sería su última. La carrera que lo llevó todo. Fue un evento PBR como cualquier otro. Luces brillantes, aficionados rugientes y los mejores jinetes del mundo listos para demostrar su valía. Keighley estaba en su salsa, preparado para hacer lo que mejor sabía hacer. Se montó en el lomo de un poderoso toro concentrado y listo. Lo había hecho miles de veces. La rampa se abrió y el toro salió disparado, retorciéndose y pateando con la potencia bruta que solo posee una verdadera bestia de la pista. Keighley se mantuvo firme, montando con el control y la precisión que lo habían convertido en una estrella en ascenso. Pero entonces llegó el desastre. En una fracción de segundo fue derribado del toro. Cayó con fuerza al suelo, pero el verdadero peligro residió en lo que sucedió a continuación. Antes de que pudiera rodar hacia un lugar seguro, las enormes pezuñas del toro se estrellaron. El impacto fue catastrófico. La pista quedó en silencio mientras los médicos acudían a toda prisa, trabajando desesperadamente para salvarlo. Las lesiones eran graves y, a pesar de todos los esfuerzos, Glen Keighley no sobrevivió. El deporte había perdido a una de sus jóvenes estrellas más brillantes. Canadá perdió a un jinete que podría haberse convertido en una leyenda. El mundo de la monta de toros quedó conmocionado, recordando una vez más la naturaleza brutal e implacable del deporte que amaban. La muerte de Keighley no fue solo una tragedia, fue una pérdida que dejó un impacto duradero en la comunidad del rodeo. Estuvo al borde de la grandeza. Un vaquero con un potencial ilimitado que se fue demasiado pronto. Pero incluso muerto, su legado perduró. Su intrépida monta, su dedicación al deporte y su inquebrantable determinación por ser el mejor aseguraron que Glen Keighley nunca fuera olvidado. En el mundo de la monta de toros, las leyendas no solo son recordadas por sus victorias. Se les recuerda por su corazón, su pasión y la forma en que enfrentaron los desafíos más difíciles. Puede que Glen Keighley abandonara la arena ese día, pero su espíritu aún sigue vivo. Número 7. Chris Shivers, el vaquero que conquistó la gravedad. Si alguna vez hubo un hombre capaz de bailar con el peligro y hacerlo parecer fácil, ese era Chris Shivers. Con tan solo 1,65 m de altura y 63 kilos de peso, no encajaba exactamente en la imagen de una fuerza imparable. Pero no se dejen engañar por su tamaño. Este vaquero de Mississippi estaba hecho para montar. Nacido en 1978,
Chivers creció en el corazón de la región del rodeo, donde la monta de toros no era solo un deporte, sino una forma de vida. Montó su primer becerro a los 5 años, y para cuando llegó a la adolescencia ya estaba causando sensación en los circuitos juveniles con una determinación férrea y un talento innegable. No tardó mucho en dar el salto al profesionalismo. A los 19 años competía en la Liga Profesional Bull Riders PBR, y rápidamente se hizo evidente que este chico era especial. Este jinete de toros tenía una gran sangre, iría al ataque correcto. ¡Vaya! ¡Se hundirá en el pozo! En el año 2000, Chivers ganó su primer campeonato mundial de PBR, grabando su nombre en la historia como uno de los jinetes más jóvenes en lograrlo. Pero aún no había terminado. En 2003 lo volvió a hacer, consiguiendo su segundo título mundial y demostrando que no era un fenómeno de un solo golpe. Si querías emoción, solo tenías que ver a Chris Chivers montar. Era conocido por sus actuaciones de 90 puntos como un reloj, estableciendo un récord en la historia de la PBR. Su capacidad para mantenerse en perfecta sincronía con la bestia que tenía debajo, equilibrando potencia con precisión, era sencillamente impresionante. Los aficionados llenaban las arenas solo para verlo en acción, y los patrocinadores hacían fila ansiosos por asociarse con el hombre que parecía desafiar la gravedad. Pero como todo jinete de toros sabe, este deporte no deja a nadie ileso. Y para Chris Chivers, el tiempo corría. Montar toros no es una carrera para la longevidad. Es un deporte donde las lesiones no solo son comunes, sino esperadas. Y Chris Chivers recibió bastantes golpes, desde fracturas hasta conmociones cerebrales. Su cuerpo soportó una brutal paliza año tras año, pero a pesar de todo, siguió recuperándose, es decir, hasta que supo que era hora de parar. En 2012, después de casi 2 décadas en el deporte, Chivers decidió retirarse. No le quedaba nada por demostrar. Con más de 190 montas calificadas, anotando 90 puntos o más, 2 campeonatos mundiales PBR y millones en ganancias a lo largo de su carrera, su legado estaba asegurado. El mundo del rodeo nunca olvidaría al hombre que hizo que lo imposible pareciera fácil. Retirarse no significó alejarse del deporte por completo. En cambio, Chivers centró su atención en la próxima generación de jinetes. Se convirtió en mentor, guiando a jóvenes vaqueros a través del brutal e implacable mundo de la monta de toros. Su nombre aún pesaba, y sus consejos eran de oro. Aunque se marchó en sus propios términos, las consecuencias de su carrera lo persiguieron. Las innumerables lesiones le pasaron factura, y como muchos jinetes retirados, enfrentó una vida de dolores y molestias. Pero para Chivers, valió la pena. Vivió su sueño, conquistó el deporte y se retiró como una leyenda. Hoy, Chris Chivers sigue siendo un símbolo de lo que significa ser un verdadero vaquero. Intrépido, decidido y siempre dispuesto a seguir adelante, sin importar lo duro del aterrizaje. Su nombre siempre se pronunciará con reverencia en las arenas de rodeo, un recordatorio del hombre que nunca se rindió. Número 6. Bonner Bolton. Desde la arena hasta los focos. Hay una delgada línea entre la valentía y la imprudencia, y Bonner Bolton la recorrió como un vaquero experimentado. Nacido en una familia de jinetes de toros en Odessa, Texas, el deporte lo llevaba en la sangre. Su padre, Toya Bolton, había sido jinete profesional, y desde el momento en que Bonner montó su primer toro, quedó claro que estaba destinado a seguir los pasos de su padre. Con su mandíbula afilada y su carisma natural, podría haber sido un galán de Hollywood. Pero a Bolton no le interesaba la fama, al menos no al principio. Buscaba hebillas de oro, no flashes. Para cuando cumplió 20 años, ya se había labrado un nombre en el circuito profesional de jinetes de toros, PBR, compitiendo con los toros más feroces y demostrando tener la garra para competir con los mejores. En 2008 dio un gran paso adelante al ganar el Campeonato Mundial de CBR. Con su estilo de montar suave y su asombrosa habilidad para mantener el equilibrio incluso con los toros más agresivos, se convirtió en una de las estrellas emergentes del deporte. Bolton no solo era bueno, era electrizante. Cada vez que asentía con la cabeza y salía disparado de la sesión, los aficionados sabían que estaban a punto de presenciar algo especial.
Siguió ascendiendo en la clasificación, consiguiendo patrocinios y ganándose la reputación de ser un escritor capaz de entregar resultados bajo presión. Pero como cualquier jinete de toros sabe, las alegrías nunca duran para siempre. Todo gran vaquero eventualmente se encuentra con un toro que no sigue las reglas. Para Bonner Bolton, ese toro llegó en 2016 y lo cambió todo. La caída que lo cambió todo. Era el primer evento PBR de la temporada en Chicago, y Bolton estaba listo para dejar huella. Atrajo a un toro llamado Cowboy, decidido a conquistarlo. Al abrirse la puerta se movió a un ritmo perfecto, montando hasta que sonó la bocina de 8 segundos. Otra monta exitosa. Pero la celebración nunca llegó. Al desmontar, Bolton perdió el control y aterrizó de cabeza. Su cuello se sacudió violentamente hacia atrás. Todo se entumeció. Permaneció inmóvil mientras los médicos entraban rápidamente. El diagnóstico fue devastador. Una fractura de vértebra C2, paralizado del cuello para abajo. Para la mayoría, ese habría sido el final. Pero Bolton se negó a aceptar ese destino. Con pura determinación y rehabilitación incansable, desafió las probabilidades, recuperó el movimiento y aprendió a caminar de nuevo. Sin embargo, su carrera como jinete de toros había terminado. Con su cuerpo incapacitado para la arena, encontró un nuevo escenario. El mundo de la moda. Su impactante apariencia y encanto vaquero llamaron la atención de las agencias de modelos. Pronto cambió la ropa de rodeo por trajes de diseñador, firmó con modelos IMG y trabajó junto a las élites de la industria. A mediados de 2014, trabajó como doble de riesgo para Scott Eastwood en la película El viaje más largo, lo que le brindó su primera exposición al mundo del modelaje y la actuación. No era la vida que había planeado, pero era una segunda oportunidad. Bolton la aprovechó, usando su plataforma para inspirar a otros que enfrentaban lesiones que les cambiaron la vida. Incluso compitió en Dancing with the Stars, demostrando que aún tenía talento. Aunque el mundo de la monta de toros perdió a una de sus estrellas más brillantes esa noche en Chicago, la historia de Bolton no terminó en la miseria. Se reinventó a sí mismo, demostrando que los vaqueros más duros no solo sobreviven, sino que brillan bajo una luz completamente nueva. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 5. Brady Jandreau, el vaquero que vivió para contarlo. Si te crías a lomos de un caballo, es natural sentirse invencible. Para Brady Jandreau, esa sensación no era solo un sueño, era su realidad. Nacido y criado en las ventosas llanuras de Dakota del Sur, Jandreau provenía de una larga estirpe de vaqueros Lakota, hombres que sabían que la vida en la silla de montar no era solo una elección, sino una vocación. Desde que aprendió a caminar, aprendió el arte de la equitación. En su adolescencia no solo montaba, estaba ganando. Se especializó en la monta de caballos salvajes, una de las disciplinas más exigentes físicamente en el rodeo. ¿El objetivo? Permanecer sobre un caballo encabritado durante 8 largos segundos, haciendo que pareciera fácil. Y Jandreau tenía una forma de hacer que lo imposible pareciera fácil. Era tranquilo, controlado e intrépido por naturaleza. Tenía la confianza que hacía que la gente se detuviera a observar. Incluso entre los vaqueros más experimentados, destacaba. Había una intensidad serena en su forma de montar, una conexión entre él y los animales que iba más allá de la habilidad. Era algo más profundo, algo instintivo. Pero en el rodeo no solo se preocupan por el talento. Un movimiento en falso, un golpe de mala suerte y una estrella en ascenso puede derrumbarse en un instante. Y para Brady Jandreau, ese momento llegó en 2016. Se suponía que sería solo otra cabalgata, otra oportunidad para demostrar su valía. Pero cuando fue derribado de un potro salvaje, algo salió terriblemente mal. El casco del caballo impactó con fuerza, directamente sobre su cráneo. El vaquero que había pasado toda su vida en la silla de montar, de repente se encontró luchando por su vida. De la arena al cine. Una lesión cerebral no es solo un revés, te cambia la vida. Jandreau fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos le dieron un tratamiento devastador. Había sufrido una grave fractura de cráneo. El impacto casi lo mata. La cirugía era su única opción,
pero incluso si sobrevivía, no había garantías. Para la mayoría de la gente, ese habría sido el final de la historia. Pero Brady Jandreau no era como la mayoría de la gente. Contra todo pronóstico, salió adelante. Tuvo que reaprender los movimientos más básicos, caminar, hablar, incluso ponerse de pie. Pero a pesar del dolor que sentía, algo seguía igual, su amor por los caballos. Mientras se recuperaba, encontró consuelo en entrenarlos. Ya no podía montar en competiciones, pero aún podía trabajar con los animales con los que había pasado toda su vida. No era el futuro que había planeado, pero era algo. Entonces Hollywood lo llamó. La historia de Jandreau llamó la atención de la cineasta Chloe Zhao, quien vio en él algo excepcional. Un auténtico vaquero cuya vida había sido reescrita por el destino. Le ofreció la oportunidad de protagonizar El jinete, una película basada en sus propias experiencias. Era un papel único, porque no se trataba solo de actuar. Era su verdad. La película se convirtió en un éxito instantáneo, recibiendo elogios de la crítica por su narrativa cruda y emotiva. La actuación serena y poderosa de Jandreau cautivó al público de todo el mundo. No estaba interpretando a un personaje. Les mostraba la realidad de la vida de un vaquero, las alegrías, la angustia y la resiliencia que se necesita para seguir adelante. Aunque sus días en la arena del rodeo habían terminado, Brady Jandreau había encontrado una nueva forma de montar. Esta vez hacia la historia del cine. Su viaje desde la suciedad del rodeo hasta las brillantes luces de Hollywood fue nada menos que extraordinario. Había perdido un sueño, pero en su lugar había encontrado otro. Y al final, el espíritu vaquero que llevaba dentro nunca se desvaneció. Número 4. Jason Gustavo Artavia Vázquez. Un sueño truncado. Todo jinete de toros conoce los riesgos. Es un deporte donde 8 segundos pueden convertirte en leyenda o quitártelo todo. Pero para Jason Gustavo Artavia Vázquez, nada de eso importaba. Perseguía algo más grande. Nacido y criado en Costa Rica, Vázquez no estuvo rodeado de las luces brillantes ni de los grandes patrocinios del rodeo profesional. No montaba por fama ni fortuna, montaba por pasión. En un país dominado por el fútbol, encontró su corazón en las polvorientas arenas donde los vaqueros ponían a prueba su valentía contra toros bravos. Su trayectoria no fue como la de los profesionales estadounidenses que crecieron en familias de rodeo, entrenando desde la infancia. En cambio, Vázquez forjó su propio camino, demostrando su valía en los circuitos de los pueblos pequeños, monta a monta. No era famoso, no figuraba en los libros de récords, pero en el mundo del rodeo costarricense era conocido como un joven con agallas, determinación y un amor por el deporte que lo impulsaba a seguir adelante. Cada fin de semana se subía al lomo de los toros, sintiendo la oleada de adrenalina al abrirse la manga. Era una batalla de fuerza, equilibrio y pura voluntad. Y Vázquez tenía de sobra de las tres. Sus montas no siempre eran perfectas, pero eso no importaba. Siempre buscaba ese momento perfecto donde el hombre y la bestia se movían como uno solo. Pero en la monta de toros, el destino nunca está en tus manos. No importa cuán hábil, preparado o intrépido seas, siempre existe la posibilidad de que una monta sea la última. Para Vázquez, ese día llegó demasiado pronto. La monta que lo terminó todo. Se suponía que sería una competencia más, otra oportunidad para demostrar su valía. La arena estaba abarrotada. El aire vibraba de emoción. Vázquez asintió y la puerta se abrió de golpe. Por unos segundos todo pareció normal. El toro corcoveó, se retorció y pateó, pero Vázquez aguantó, luchando por mantener el equilibrio. Entonces, en un instante, todo salió mal. Perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. Pero antes de que pudiera ponerse a salvo, las poderosas pezuñas del toro cayeron directamente sobre él. El impacto fue devastador. La arena quedó en silencio mientras los médicos entraban rápidamente. Pero en el fondo, todos sabían que no era una caída más. A pesar de sus esfuerzos, Jason Gustavo Artavia Vázquez no lo logró. Sus heridas eran demasiado graves. Su sueño terminó en la misma tierra por la que tanto había luchado. Había desaparecido, pero su pasión, su dedicación y su intrépida búsqueda de la monta dejaron una huella imborrable en el rodeo costarricense.
Su muerte fue un brutal recordatorio de la naturaleza implacable de la monta de toros. Es un deporte que se basa en la valentía, pero la valentía por sí sola no siempre puede salvarte. Sin embargo, incluso en la tragedia, la historia de Vázquez es un testimonio de lo que significa ser un verdadero vaquero, darlo todo por amor a la monta, sin importar el costo. En Costa Rica, su nombre aún se menciona con respeto, no porque fuera el mejor, ni por tener la mayor cantidad de victorias, sino porque montaba con corazón. Y al final, eso es ser un vaquero. Número 3. J.B. Monty, el rey de la garra y la gloria. Si la monta de toros tuvo una estrella de rock, esa fue J.B. Maug. Intrépido, intenso y siempre dispuesto a rendirse. No era un vaquero cualquiera. Era una fuerza de la naturaleza, con su característico sombrero negro y una actitud sensata. No solo montaba toros, sino que los enfrentaba de frente, retándolos a derribarlo antes de los 8 segundos. La mayoría de las veces fallaban. Nacido en Carolina del Norte en 1987, James Barton Moon creció buscando las montas más difíciles que pudiera encontrar. Desde pequeño supo una cosa: quería ser el mejor. Y para serlo, tenía que enfrentarse a los toros más duros del deporte. Para cuando se unió al circuito profesional de monta de toros PBR, Monty ya se había ganado la reputación de ser un jinete que no jugaba a lo seguro. Buscaba a los toros más feroces, aquellos a los que otros vaqueros dudaban en enfrentarse. Si había una bestia en el corral que nunca hubiera sido montada, Monty quería su oportunidad. Su momento decisivo llegó en 2013, cuando logró lo que nadie más había podido. Conquistó a Bushwhacker, el casi imbatible bicampeón mundial de toros. Frente a una multitud entusiasta, Monty hizo historia, demostrando de una vez por todas que era un auténtico campeón. Ese mismo año ganó su primer campeonato mundial PBR. En 2015 lo repitió, consiguiendo un segundo título y consolidando su estatus como uno de los mejores jinetes de todos los tiempos. Con millones en ganancias profesionales y una colección de momentos destacados llena de montas impresionantes, Manny estaba en la cima del mundo. Pero la monta de toros no permite que nadie se mantenga en la cima para siempre. No importa lo duro que seas, el deporte acabará pasando factura. Y para Juarie Bemone, la caída fue tan dramática como el ascenso, la caída de una leyenda. Joa Bemonte siempre había llevado su cuerpo al límite. Cabalgó con huesos rotos, ligamentos desgarrados y lesiones que habrían dejado fuera de juego a jinetes menos experimentados. El dolor era solo parte del trabajo, y rendirse nunca fue una opción. Pero en 2023, incluso Monty encontró la horma de su zapato en un evento de la PRCA en Texas. Se subió al que sería su último toro. La puerta se abrió y durante unos segundos palpitantes todo siguió igual. Pero entonces llegó el desastre. Derribado con fuerza, Monty aterrizó torpemente y el impacto le rompió el cuello. El diagnóstico fue brutal, una fractura de cuello que requería cirugía inmediata. Para un hombre que había pasado su vida engañando al destino, la noticia era clara. Sus días de jinete habían terminado. No habría regreso, ninguna lucha para volver a la arena. Esta vez, el vaquero tuvo que retirarse. Para Monty el retiro no fue fácil. No estaba hecho para una vida lejos de la acción. Pero incluso al retirarse de la competición, su impacto en el deporte siguió siendo innegable. Había redefinido lo que significaba ser intrépido, demostrando una y otra vez que ningún toro era invencible, ningún desafío demasiado grande. Su nombre se pronunciará por siempre con reverencia en las arenas de rodeo de todo el mundo. No solo por sus campeonatos, ni por los récords que estableció, sino por su forma de montar. Con agallas, pasión y una inquebrantable convicción de que podía conquistarlo todo. Puede que Joa Bemog haya abandonado la arena, pero su leyenda esa nunca se desvanecerá. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 2. Mason Lowe, el vaquero que vivía para la monta. La arena vibraba con energía. Los aficionados se inclinaban hacia adelante, con la mirada fija en la rampa, mientras la puerta metálica se abría con un traqueteo. En un instante, una bestia de 700 kilos irrumpió en el centro de atención, retorciéndose,
pateando y haciendo todo lo posible por librarse del hombre que se aferraba a su lomo. Ese hombre era Mason Lowe, vestido con sus desgastados pantalones vaqueros y agarrando la cuerda del toro con la determinación que lo había convertido en una de las estrellas emergentes de la monta profesional de toros. Mason estaba exactamente donde debía estar. Cada potente sacudida del toro le provocaba temblores en todo el cuerpo, pero aguantó, absorbiendo la fuerza del traqueteo de los huesos con la precisión de un jinete experimentado. La bocina de los 8 segundos finalmente sonó en medio del caos, y antes de que Mason fuera lanzado al suelo, extendió la mano hacia atrás y agarró un puñado de la piel del toro. Un gesto de puro desafío. La multitud estalló en cólera. Lo había vuelto a hacer. Otra cabalgata, otro paso hacia la grandeza. Este era su mundo, su pasión. Desde el momento en que Mason dio su primera cabalgata inestable sobre un ternero lechero con tan solo 3 años, quedó claro que estaba hecho para esta vida. Criado en una granja de Missouri, pasaba cada momento de su vida soñando con la gloria del rodeo. De adolescente, mientras otros competían en deportes de secundaria, Mason ya participaba en los circuitos amateur, poniendo a prueba su temple contra jinetes mayores y más experimentados. A los 25 años ocupaba el puesto 18 del ranking mundial. El sueño se estaba haciendo realidad y Mason tenía la vista puesta en algo más grande. No solo competía, perseguía un legado. Pero los sueños, por mucho que se persigan, pueden destrozarse en un instante. La cabalgata que lo cambió todo era el 15 de enero de 2019. Una noche como cualquier otra en el mundo del rodeo. La Exposición Nacional de Ganado Western en Denver, Colorado, estaba en pleno apogeo. Las gradas estaban repletas de aficionados ansiosos por el siguiente gran momento. Mason Lowe estaba en la zona de disparos, preparándose para su monta. El toro, Hard Times, una bestia de 1 tonelada conocida por su implacable potencia, no era mezquino ni impredecible, simplemente una máquina de corcovear. Un toro con el instinto de derribar a cualquier jinete que se atreviera a subirse a su lomo. Mason asintió. La puerta se abrió de golpe. Hard Times se lanzó hacia adelante con una explosión de energía, retorciéndose violentamente mientras Mason apretaba los dientes y se aferraba. Su cuerpo se movía con fluidez junto al toro, su equilibrio cambiando a un ritmo perfecto para contrarrestar cada estremecedor corcoveo. El público estaba de pie, observando cómo el joven vaquero luchaba contra la fuerza bruta que tenía debajo. Y entonces sonó la bocina. Mason lo había logrado 8 segundos. Una monta completa. Victoria. Pero antes de que pudiera desmontar con seguridad, Hard Times le propinó un último corcoveo devastador. Mason salió despedido hacia el cielo, con el cuerpo retorciéndose en el aire antes de estrellarse contra el suelo. La multitud se quedó sin aliento, pero Mason ya había sufrido fuertes caídas antes. Esto no era nada nuevo. Entonces, en una fracción de segundo, el destino intervino. Hard Times, aún atrapado en el impulso salvaje de la cabalgata, pateó instintivamente. Una de sus poderosas pezuñas traseras impactó directamente en el pecho de Mason. El impacto fue inmediato. Un golpe demoledor, asestado por más de 450 kilos de músculo, impactó con precisión milimétrica en el torso desprotegido de Mason. La multitud, momentos antes, rugiendo de celebración, guardó silencio. Mason, siempre guerrero, logró ponerse de pie. Dio unos pasos temblorosos, luego se aferró el pecho y se desplomó. La última batalla de un vaquero. El silencio en la arena era ensordecedor. Momentos antes, la multitud había estado de pie, vitoreando la cabalgata triunfal de Mason Lowe. Ahora todas las miradas estaban fijas en el joven vaquero que yacía inmóvil en el suelo. El personal médico de emergencia acudió a su lado mientras la voz del locutor, antes resonante de emoción, se quebró de preocupación. El toro ya había sido acorralado sin percatarse de la tragedia que acababa de ocurrir. Mason había sufrido innumerables caídas antes, sacándose el polvo cada vez, sonriendo y alejándose. Pero esta vez fue diferente. En el momento en que tocó el suelo, su cuerpo le dijo lo que ningún vaquero quiere admitir jamás.
Algo andaba mal. La fuerza del casco de tiempo duro le había dado justo en el corazón, aplastándole las costillas y causándole un daño interno catastrófico. Mason logró ponerse de pie, dar unos pasos, luchar contra el dolor con toda su fuerza de voluntad. Pero su cuerpo ya había perdido la batalla. Se desplomó, agarrándose el pecho, jadeando. Los médicos trabajaban frenéticamente mientras la multitud observaba en silencio atónito. Algunos rezaban. Otros lloraban. Otros se quedaban paralizados, sin querer creer que el mismo hombre que acababa de conquistar a una bestia corcoveante se les escapaba ahora ante sus ojos. Los minutos se hicieron eternos. Mason fue subido a una camilla y llevado de urgencia al centro médico Denver Health. El mundo del rodeo contuvo la respiración, esperando una respuesta, esperando un milagro. Pero a veces, ni siquiera los vaqueros más duros pueden vencer al destino. Horas después, se supo la noticia. Mason Lowe, una estrella en ascenso en el mundo de la monta de toros profesional, había sucumbido a sus heridas con tan solo 25 años. ¿La causa oficial de la muerte? Daño cardíaco masivo causado por el impacto directo de tiempos difíciles. Casco. El mundo del rodeo había perdido a uno de los suyos. Las secuelas de una leyenda. La comunidad del rodeo quedó conmocionada cuando el National Western Stock Show presenció su primera muerte en 113 años, la tercera en la historia de la PBR. No hubo culpables, solo la brutal realidad del deporte. Tras revisar las imágenes del accidente, los funcionarios determinaron que el toro actuó por instinto, no por agresión. El legado de Mason Lowe perdura a través de becas creadas en su nombre para jóvenes jinetes. Sus compañeros lo recordaban como un competidor duro pero humilde, dedicado a su pasión. Aunque se fue demasiado pronto, su espíritu vive en las arenas de rodeo y en las historias compartidas alrededor de las fogatas, porque las leyendas nunca mueren. Número 1. Lane Frost, el vaquero que se convirtió en leyenda. La multitud rugió cuando la rampa se abrió, desatando una furia de 700 kilos en la arena. Lane Frost estaba concentrado, agarrando la cuerda del toro con la confianza de un hombre nacido para este momento. Cada músculo se tensó mientras el toro se retorcía y pateaba, luchando por zafarse. El mundo exterior se desvaneció. Ningún sonido, ninguna distracción. Solo hombre contra bestia. 8 segundos se hicieron eternos. Entonces, con un último y violento corcoveo, el toro mandó a Lane por los aires. Pero antes de soltarse agarró un puñado de pelo. Un movimiento característico, puro desafío. El timbre había sonado, lo había logrado. La multitud estalló en cólera cuando Lane se puso de pie. Sonriendo, se quitó el sombrero, disfrutando de los vítores. Esa sonrisa de $1 millón conquistó a todos los aficionados. Este era su mundo, su pasión, su destino. Pero ningún vaquero es invencible. Nacido el 12 de octubre de 1963 en La Junta, Colorado, Lane Frost perteneció al rodeo antes de respirar. Su padre, Clyde, competía el día que Lane llegó al mundo. Desde pequeño se sintió atraído por este deporte. Su madre, Elsie, juraba que tenía una conexión especial. Sus ojos se clavaban en la acción cada vez que los cascos tocaban el suelo. A los 3 años, se negaba a irse temprano de los rodeos, haciendo berrinches si sus padres lo intentaban. Los toros, el peligro, la competencia. Le llegaba al alma. Su aventura vaquera comenzó en una granja lechera en Bernal, Utah. Montaba terneros antes que toros, sintiendo la emoción de la competencia desde pequeño. A los 9 años, ya competía. A los 10, ganó su primer título de monta de toros en Utah. El mundo aún no se había dado cuenta, pero un campeón ya estaba surgiendo. El camino al estrellato. Lane Frost no solo quería montar toros, quería ser el mejor. En su adolescencia en Lane, Oklahoma, entrenó con la leyenda del rodeo Freckles Brown, absorbiendo cada lección como una esponja. Noche tras noche estudiaba las películas de Brown, analizando cada movimiento. Sin planes alternativos ni universidad, Lane persiguió su sueño de ser campeón de rodeo. En 1981, ganó el título nacional en secundaria.
Para 1983 ya competía en la PRCA, logrando clasificar para las finales nacionales en su año debut, un hito sin precedentes. En 1987, a sus 24 años, alcanzó la gloria al convertirse en campeón mundial de monta de toros de la PRCA. Al año siguiente, enfrentó su mayor desafío, Red Rock, el toro invicto. En una serie de 7 encuentros, Lane logró lo imposible al montarlo 4 veces, consolidando su leyenda y elevando el perfil del deporte. Lane Frost se convirtió en un ícono del rodeo, pero su historia terminaría prematuramente. Este deporte, más que una competencia, es un estilo de vida que requiere determinación y un espíritu indomable. Nos vemos en el próximo video.